Buenos días, vamos a dar inicio con la clase de razonamiento verbal. Bien. Gracias, profesor. Buenos días. Bien, empezamos. Aptitud verbal. Tenemos dos imágenes ahí en el material. Analiza las imágenes y luego responde. ¿Cuál es el tema del afiche leído o observado? ¿Cuál es la intención del autor? Luego, ¿cuál es el derecho del niño con el que atenta el trabajo infantil? Además, ahí enfatizamos que todo análisis debe ser manifestado en función a lo que observamos y tratamos de manifestar nuestras conclusiones. Entonces, frente a eso, es importante que toda imagen se tenga que observar con mucho cuidado y darle también la representatividad necesaria. ¿Bien? ¿Para qué? Para lograr de que el análisis sea correctamente interpretado. Entonces, toda interpretación obedece a un buen análisis. Un análisis debe ser manifestado cuando el lector o observador de un material, como en este caso, por ejemplo, de los dos afiches, debe estar plasmado bajo una observación muy cuidadosa, un razonamiento y el uso de buenas palabras. Entonces, analizar es descomponer un todo en partes iguales. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación es clara. Entonces, en la primera imagen visualizamos que es un niño que está trabajando, ¿no?, en un ambiente para adultos en la fábrica o traslado de ladrillos. En el segundo caso es un afiche que direcciona a no manifestar el trabajo, no promocionar ni permitir un trabajo infantil. ¿Sí? ¿Cuál es el tema del afiche leído, observado? No, el tema, entonces anotamos el tema. El tema del afiche leído, observado, es el trabajo infantil del niño. Y el trabajo infantil del niño o de los niños y la promoción de evitar o no permitir el trabajo infantil. Bien, entonces ahí con sus propias palabras también pueden promocionar. El primer afiche se observa un niño trabajando en condiciones propias para adultos en una fábrica de ladrillos. El segundo afiche es la información de que no se debe de permitir el trabajo infantil, de otra manera. 2. ¿Cuál es la intención del autor? Del autor del texto. La intención del autor es informar sobre esta situación o anomalía. En que se practica diariamente el trabajo infantil. Entonces, un autor siempre comunica, manifiesta y da a conocer. ¿Sí? Entonces, el autor del texto comunica, manifiesta, enuncia, informa sobre el trabajo infantil. 3. ¿Cuál es el derecho del niño contra el que atente el trabajo infantil? El derecho del niño, anotamos, el derecho del niño concierne a ser
protegido. El derecho del niño concierne a ser protegido, alimentado, protegido, alimentado y educado por sus padres, por sus padres. Y el trabajo infantil, atenta contra este derecho. El niño, explico, el niño no está para que trabaje. El niño está por ser protegido, alimentado, educado por sus padres. El niño no debe trabajar. Entonces acá reflexionamos en, ¿y por qué trabaja un niño? De repente el niño es huérfano, el niño no vive con sus padres, entonces los que lo mantienen abusan de ello. O bien es un niño huérfano, es un niño abandonado, es de un hogar disfuncional, donde vive solo con mamá o con papá. Y el otro problema es la crisis económica. De repente tiene una madre que no tiene trabajo, no tiene ayuda económica. Entonces, ¿qué hace? Que su niño trabaje. O también se refiere de que hay mafias organizadas, de que abusan de que los niños trabajen, ¿no? En esa condición, niño abandonado, niño desprotegido, niño huérfano, un niño que no tiene familiares, cae en las manos de la mafia y la mafia lo hace trabajar por mendrugos que le van a dar. Entonces, cuando un niño trabaja se está atentando con el derecho de ser alimentado, de ser educado, de ser protegido. Pregunta 4. ¿Por qué crees que se observa a muchos niños laborando en las calles de tu ciudad? Ya. Las razones son varias. Primera razón, primer guión anotamos, por la presencia de la crisis económica. Crisis económica. Crisis económica se entiende cuando el dinero no alcanza para la alimentación. Crisis económica. Otro guión. Hogares disfuncionales. El hogar disfuncional es aquello que solamente vive con mamá o vive con papás, padre, o vive con los abuelos. Hogar disfuncional. Entonces ya no tiene el apoyo de ninguno de ellos muchas veces. El papá Profesor, trabaja. ¿cuál era el otro guión? El anterior guión era la crisis económica. Entonces ahí podemos agregar la pobreza económica. Hay gente muy pobre. Entonces si es muy pobre no tiene con qué alimentarse. Entonces, ¿qué hacen? Encaminan a sus niños a que trabajen, ¿no? La pobreza. Entonces, o es un niño huérfano, ¿no? O es un niño que vive solo con abuelos. A veces algunos abuelos también cometen eso. O es un niño que vive con tíos, ¿no? Está desatendido. Entonces, puede darse el caso también, puede que hay pobreza, el papá no trabaja, no encuentra trabajo, la mamá entonces encamina o no alcanza el recurso económico. El otro, dije, es el hogar disfuncional, cuando existe su madre soltera o padre soltero, o solo vive con sus abuelos, ¿no? Y en segundo caso, la mafia organizada. Esa mafia organizada se conoce como trata de personas. Esas mafias lo llevan a muchos niños bajo amenazas a que vendan caramelos o pidan propinas en la calle. Retornan, le piden todo el dinero y le dan apoyos míseros a cambio de lo que va a trabajar o va a traer en el día. O sea, hay mafias organizadas de trata de niños. Entonces, es muy crítico la ciudad. Entonces, por eso mismo es que en la ciudad podemos, por la pobreza, crisis económica, hogar disfuncional, ¿no? O la presencia de mafias organizadas. Hay muchos niños que viven en la calle, duermen en la calle, y a veces son rescatados por los albergues. No todos, ¿no? Entonces, algunos en esa condición ya se dedican a la delincuencia, pero también empujados, amenazados por mafias organizadas de mayores. 6. Analiza el texto e identifica el tipo de procedimiento léxico empleado. Bien, dice,
El colectivo Sumaj organizó el Festival de Comparsas de la provincia. La organización duró 3 meses y convocó a los clubes departamentales y centros musicales. Ya, entonces, ¿en qué consiste procedimiento léxico? Procedimiento es que cuando voy a utilizar una palabra y lo voy a reemplazar por otra. Existe sustitución léxica o nominalización léxica o nominalización o sustitución verbal. Entonces, sustitución es cambiar o nominalización quiere decir darle una cualidad de sustantivo a un adjetivo o viceversa, ¿no? Entonces el colectivo Sumaj organizó el Festival de Comparsas de la provincia. La organización, ¿no? La organización duró 3 meses y convocó a los clubes departamentales. Entonces, nominalización de un adjetivo, ¿no? Nominalización de un verbo, sustitución por un sinónimo, sustitución por un homónimo, sustitución por una metáfora. Entonces acá está. La palabra colectivo, ya, es un adjetivo. Entonces ese colectivo es un grupo humano que se llama Sumaj, organiza el Festival de Comparsas de la provincia. La organización es sustantivo y acá es adjetivo. Entonces la respuesta es nominalización de un adjetivo. El adjetivo lo he convertido en sustantivo, organización. ¿Sí? Entonces, la respuesta es nominalización de un adjetivo. 7. Relaciona cada enunciado con el propósito comunicativo. Relaciona cada enunciado con el propósito comunicativo. Y escribe en los paréntesis el número que corresponda. ¿Bien? Entonces, primero vamos a dar lectura. A ver, Flores, ¿puede leer el texto de los 3 enunciados, de las 3 proposiciones? Sí. A ver, empecemos. 1. Lo que está en el 7, ¿no? Exacto. 1. Este candidato es el que le conviene a Lima. 2. Nuestra Chabuca Granda es la mayor representante del folclore peruano. 3. Después de lavar la fruta, debes pelarla y cortarla en cubitos. Ya, muy bien, gracias. Entonces veamos, a ver, ya. Ya, entonces acá faltó, relaciona cada enunciado con el propósito comunicativo y escribe entre los paréntesis el número que corresponde. Entonces, faltó completar la información. Bien, entonces esto ya le voy a alcanzar por PowerPoint, esa respuesta con el mismo ejercicio. Pasemos acá. Siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar. No, sí está acá, porque esta es la 4ª proposición. La 4ª sería. Entonces dice, a ver, el primero, vamos a reducir. Este candidato es el que le conviene a Lima, es el de informar. Nuestra Chabuca Grande es la mayor representante del folclore peruano. Después de lavar fruta, debes pelarla y cortarla. Entonces, a ver, la primera, a ver, persuadir es esta. La persuasión es la 3. Entonces debo anotar acá en persuadir en la proposición 3. En sensibilizar, vamos a ver. Nuestra Chabuca Grande es la mayor representante del folclore peruano. A ver, vamos a ver. En sensibilizar, siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar. Esta es proposición 4 de sensibilizar. Sensibilizar. Proposición 4 es sensibilizar. En informar, sería 1. Este candidato es el que le conviene a Lima. Proposición 1.
Y explicar, ¿será? Nuestra chabuca grande es la mayor representante del folclore. En explicar anotamos la proposición 2. Bien, ahí termino. Pasemos a la pregunta 8. Aplica la sustitución léxica y escribe las oraciones adecuadamente. Dice, el perfume que papá me regaló tiene un aroma floral similar al aroma del jazmín. Entonces, por sustitución léxica, la palabra aroma lo voy a sustituir por otra. Ya, entonces, ¿cómo debo anotar ahí? El perfume que papá me regaló tiene un aroma floral similar a la fragancia del jazmín. Entonces, utilizo la sustitución, cambio, en vez de aroma, fragancia. ¿Qué sucede cuando en esta oración 2 veces se repite la misma palabra? Cuando se repite la misma palabra es una pobreza del lenguaje. Se llama como redundancia. Y para que no haya redundancia se pone en vez del segundo aroma fragancia. Entonces debo anotar lo siguiente. El perfume que papá me regaló tiene un aroma floral, similar a la fragancia del jazmín. Entonces, aquí también al debe cambiarse. Ya no sino al, sino a la fragancia del jazmín. En la siguiente, el abuelo se reunía con sus amigos. Lamentablemente era usual el deceso de algún amigo. Entonces, tenemos acá amigo. Amigo. Entonces, eso debo sustituir. El abuelo se reunía con sus amigos. Lamentablemente. ¿Podría ser compañero? A ver, compañero. A ver, Podría ser tenemos. compañeros. A ver. ¿Puede volver a repetir? En vez de amigos, podría ser compañeros. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones por su participación. Muy bien. Entonces anotarán, lamentablemente era usual el deceso de algún compañero. Muy bien. Eso, muy bien. Pasemos a 9. Lee las oraciones y reemplaza las palabras por otras que posean mayor precisión. Entonces, no hay absolutamente nada que mueva más la voluntad que la necesidad. Entonces, podemos trabajar de repente con la palabra necesidad. No hay absolutamente nada que mueva más la voluntad que la precariedad. Acá, en vez de necesidad, precariedad podemos anotar. Ya, en vez de necesidad, precariedad. Tiene un fuerte dolor de espalda. Acá, en vez de fuerte, tiene un incesante dolor de espalda. En vez de fuerte, reemplazamos por incesante dolor. Tiene un incesante dolor de espalda. Tiene un incesante dolor de espalda. Aquí, el locutor explica las cosas que acontecieron. Entonces ahí reemplazamos. El locutor explica las cosas que sucedieron o también suscitaron. El locutor explica las cosas que suscitaron o sucedieron. Suscitaron o sucedieron. Por acontecieron, ¿no? Suscitaron o sucedieron. Pasemos al ejercicio 10. Analiza el texto y marca la alternativa que presente el enunciado nominalizado. Dice, Yaví dedicaba buena parte de su tiempo a entrevistar a pequeños empresarios. Su dedicación le valió el reconocimiento del gremio. Entonces, subrayo dedicaba y dedicación. ¿Qué sucede? Dedicaba es verbo, el verbo dedicar.
Y dedicación es sustantivo. Por eso es enunciado nominalizado. Nominalizado quiere decir a sustantivo. ¿Qué hemos hecho? Del verbo dedicada al sustantivo dedicación. Entonces, acá podemos también utilizar otro término, ¿ya? Dedicada, entonces aquí dice, tendríamos que marcar dedicada. Dedicada se ha convertido en nominal, en sustantivo dedicación. Dedicada. ¿Bien? 11. Analiza y reescribe el texto sustituyendo las palabras que se repiten. Dice, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles en la vida del ser humano, ¿no? La lectura es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han desarrollado un sistema intelectual y racional avanzado. Por tanto, la lectura nos define y diferencia. ¿Qué debemos cambiar? Lectura, primero. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles en la vida del ser humano. Entonces, ahí en la segunda lectura debe decir, esta actividad, perdón, ya, en vez de esta lectura, a ver, pues si la lectura debemos cambiarle este proceso, ya. En vez de la lectura ponemos este proceso, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han desarrollado un sistema intelectual, ¿sí? Sistema intelectual y racional avanzado. Por tanto, aquí en la segunda lectura, la decodificación, vamos a reemplazar por la decodificación nos define y diferencia. Cuando la lectura también se entiende como decodificación, como sinónimo. Entonces, la decodificación, aquí será la decodificación. Y podemos reemplazar más también. Si dice, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles en la vida del ser humano. La lectura es una actividad exclusiva de los, otra vez, ser humano. No, la lectura. Entonces, acá hay un ser humano. La lectura es una actividad, no, este proceso es una actividad exclusiva de los hombres. Acá en vez de seres humanos, de los hombres, porque hombres agrupa a femenino y masculino. De los hombres, únicos seres vivos que han desarrollado un sistema intelectual y racional avanzado. Por tanto, la decodificación nos define diferencia. Entonces hemos cambiado de la lectura y también de los seres humanos. ¿Bien? Ejercicio 12. Evalúa los enunciados. Evalúa los enunciados y escribe el tipo de texto. Evalúa los enunciados y escribe el tipo de texto y el propósito que corresponde a cada niño. A cada uno, mejor dicho. Necesita saber cómo usar una cámara fotográfica. Texto instructivo. Es un texto instructivo. ¿Qué tipo de texto instructivo? ¿Cómo saber utilizar una cámara fotográfica? El propósito. Son pautas del manejo de una cámara. Pautas en el manejo de una cámara. Pautas en el manejo de una cámara. Pautas en el manejo de una cámara. Luego, necesita saber las marcas de televisores para comprar uno nuevo. Ahí es texto informativo.
Texto informativo. Texto informativo. Texto informativo. Propósito. Informar sobre las marcas de televisor. Informar sobre las marcas de televisores. Ya. Entonces, con eso hemos terminado esta práctica 18 y ahora pasamos a la argumentación. ¿Sí? Johanna, ¿cuál es tu tema de argumentación? Sobre el agua, profesor. El agua. Entonces, ¿podrías versar algo para escucharte? Puedes leer lo que has avanzado. Ok. Sus tipos de agua también, digamos, su bien de su beneficio es aplicable a cualquier forma en la que se pueda enfrentar. Por ejemplo, ahí está el agua potable, el agua dulce, la salada, el salobre, el duro, la blanda, el destilila, los residuales, aguas negras, aguas grises, crudas o también cocidas. Bien, entonces, como sugerencia, ahí puedes partir sobre una premisa. Las distintas modalidades de agua sirve al hombre, entonces ahí puede ser una interrogante de tu tesis, de tu propósito. O de qué manera sirve el agua, los diferentes tipos de agua sirven, o simplemente el agua dulce sirve, entonces ahí puedes enunciar diferentes interrogantes. O la importancia de los diferentes tipos de agua. Por ejemplo, el agua no se utiliza solamente para la alimentación, sino básicamente para la agricultura, también para los servicios higiénicos, ¿no? Del desagüe, de todas las casas, de todos los toilets, ¿bien? Entonces, ¿qué más? El agua sirve para las construcciones físicas del cemento, del ladrillo. El agua tiene múltiple uso. Las aguas negras, ¿qué servicio tendrán? Entonces, tú puedes partir de repente el uso de las aguas servidas. Entonces, sabemos que el agua no alcanza a plenitud a toda la población, ni aquí ni en el extranjero. ¿Qué hacen las grandes ciudades? Se recicla y se vuelve a limpiar el agua. Acá les hago presente, por ejemplo. Tu tema, Sánchez, puede ser también las aguas usadas se vuelven a utilizar. También sería tu tesis. Y acá explico, por ejemplo. No te obligo, sino son ideas que te doy. Por ejemplo, tenemos el tránsito del río Rímac. A la altura de Huachipa es agua pestilente, sucia. Y más abajo está la Tarjea. ¿Qué es la Tarjea? Profesor, La Tarjea es el reservorio. Llega a ese reservorio y se hace una limpieza de esa agua utilizada. De acá de los pueblos, desde más arriba de Chosica, ¿qué le echan al río Rímac? Echan todo tipo de basura. Del hospital de Chosica, ¿qué le echan? Restos humanos le echan. Las operaciones, los residuos de las operaciones como carne, lo echan ahí al río Rímac. Entonces, el río Rímac Tácar y todo tipo de aceites, carburantes, el río Rímac. Y a la altura de Huachipa está totalmente contaminado. Entonces, la Tarjea está cerca al cementerio El Ángel. Por ahí cerca se hace la limpieza del agua. Y es una vez limpiada esa agua, es el servicio de consumo alimentario el agua para todo Lima. ¿Se dan cuenta? Agua servida se vuelve a reciclar, se vuelve a limpiar, a procesarlo, se echa un poco de cloro, ya está ahí nuevamente para la cocina, para tomar refresco, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, para Sánchez puede ser, las aguas usadas se pueden volver a utilizar. Ejemplo, no hay ciudad, una de las aguas más limpias obedece a París, Francia, premiada muchas veces, pero acá es agua virgen, no es agua virgen, son aguas usadas que lo vuelven a reciclar, limpiar, y ya está, llega a la mesa como alimento, a la cocina. La mejor agua refinada después de haber sido usada es la de París, premiada varias veces. Y en los países del Asia, de los países petroleros, desierto, donde abunda el camello y el petróleo, en esos países no hay agua. Ya se está utilizando agua de mar, agua salada. Le quitan sal, pero sigue siendo salada todavía esas aguas. Entonces, hasta en los hoteles de lujo. Entonces, se puede partir por un pensamiento ahí, el agua es vida. Así sea servida, así sea agua servida, utilizada, es vida. Porque nos alimenta a todos. Entonces, ¿quiénes toman agua pura, pura? Todavía en alguna zona andina, en las altas cordilleras o en los valles interandinos, todavía de los ojos de agua emana agua pura, sin microbios. Esa agua se puede beber si es que hay todavía. ¿Bien? Entonces, tu tema es bastante importante, Johanna, y quiero que lo profundices. Un tema favorito, importante para todo el mundo. A ver, vamos con Sebastián Gamarra. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas Pregunta preguntas deben Sánchez. ser? Dime, ¿Cuántas preguntas deben ser? depende de ti. 3, 4, 5, 6, pero cada uno con su respuesta y ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo, ¿no? Ya te estoy poniendo el ejemplo de París. París, su agua refinada es premiada, la mejor del mundo, pero es agua utilizada. Y ustedes saben, las aguas, en muchos lugares, las aguas que ya pasaron por el desagüe, esas aguas se vuelven a refinar y se vuelven a consumir. ¿Se dan cuenta? Ahora les pongo el otro ejemplo. El desagüe de los toilets, de los baños, ¿a dónde va? Al mar. Pero si del mar comemos los peces, ¿el pescado de dónde viene? Y ensuciamos el mar, ¿no? Eso sería la torpeza del hombre, de las autoridades de la capital Lima y del interior del país también. ¿A dónde van las aguas servidas con el desecho humano? Al mar. Y eso no lo hace Japón. ¿Japón qué hace? Su desagüe de los desechos del hombre no va al mar, su mar es limpio, lo limpian ellos. Y nosotros en el Perú, nuestro mar nunca limpiamos. Volvemos a consumir lo que ya hemos desechado por los baños. En Japón, ¿saben qué hace? Cada casa tiene una especie de estanque subterráneo, hueco, un silo, pero no el silo como en Lima, pues no, un silo ya con materiales de tecnología avanzada. Entonces, cada 2 meses, cada 3 meses, y tiene un medidor ese silo. Entonces, uno mira en el medidor, si está lleno, entonces solicita a una empresa, la empresa viene, lo succiona, lo lava, te lo deja limpio el silo. Entonces, el desecho de esa casa queda en la misma casa, en su depósito. Y viene una maquinaria, un equipo moderno con trabajadores, lo limpian, lo succionan, se lo llevan el desecho, le dan un lavado y te dejan limpio. Se dan cuenta que ellos lo tienen como algo sagrado el mar. En cambio en Lima, todo el desecho de la química, todo va al mar. Y eso no debía ser eso, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de la cultura de los pueblos. Entonces, pero el agua es muy importante. Ahora, el agua de mar procesado, quitado la sal, nunca va a ser igual que el agua dulce, jamás. Miren, si ustedes vivieran acá por Huascata, todavía hay agua de subsuelo. En Huascata consumen agua de subsuelo, no es de Sedapal. Eso viene de los ríos subterráneos, pero aún esa agua no es tan agradable. Hay agua agradable en los valles interandinos, en las altas cordilleras, que todavía no está contaminada. Es como si tuviera azúcar. Tan ricas son esas aguas puras que no tienen microbios. Pero ya queda poco en el planeta, todo está contaminado. ¿Ven? Entonces el agua de mar, por mucho que le quiten la sal,
va a ser salado. Pero los técnicos o los oficiales de submarinos se ausentan de sus casas 1 mes, 2 meses así en operativos dentro del mar. ¿Qué consumen? Ellos consumen de hace mucho tiempo agua de mar. Ahí tiene el submarino, tiene un aparato que le quita la sal. Café, chocolate o leche que es con agua de mar, pero siempre tiene sal. Esa es la diferencia. Nunca va a ser igual como agua dulce que emana de los ojos de agua. Sinónimo de ojos de agua, los puquiales o manantiales, que aflora del subsuelo, agua clara. Que hace muchos años y el campesino de la sierra consumía eso, ¿no? Hoy en día ya todo está contaminado, pues con botella plastificada, ¿no? Etcétera. Entonces, a tal contaminación se está llegando, ¿sí? Entonces, las preguntas, de acuerdo a cómo lo veas y de acuerdo a con qué ejemplos cuentas también para sustentarlas. Gamarra se escapó, no está. ¿Qué pasó con Gamarra? No, profe, se Desapareció. fue. Se Creo que lo se le fue tragó, su se lo internet. tragó la tierra. Bien, Profesor, más bien tenía una duda. ¿cuál es? O sea, yo ahorita tengo tiempo todavía para cambiar el tema. Por Iba a ser. supuesto, todo ¿Lo está puedo en tu cambiar? dedicación. Sí, Profesor, pregunte. una pregunta. ¿Estos temas se van a presentar por informe, por BBT o por papelote? No, redáctalos en, claro, sería bueno que me lo manden, yo doy una corrección, a veces lo que le estoy explicando se les puede ir, ¿no? Entonces, mejor sería que lo manden al Classroom, entonces yo doy una corrección y se los devuelvo para que ya mejoren, perfecto. Mejor sería que en PowerPoint lo manden o en Word, y yo corrijo y se los devuelvo, las observaciones. Profesor, pero, o sea, yo en esa argumentación también puedo hacer un tema de que haya pasado algo durante, antiguamente, un caso de, como el atentado de las Torres Gemelas, Por algo así. supuesto, por supuesto. Tú puedes tocar un ejemplo de la época prehistórica del siglo XII, XIII. Ahí están los ejemplos. Son verídicos, son exactos. Es como te digo, por un ejemplo, ¿no? En 1920, no, en caso de manejo de palabras, estamos en razonamiento. En 1920, 30 del siglo pasado, habían peruanos que se lo sabían de memoria un diccionario enciclopédico. Un diccionario enciclopédico tiene 170.000 palabras, a veces más. Hoy en día, pues ni con 10 años en 10 universidades de estudiantes te vas a memorizar un diccionario. Imposible. Son muchísimas palabras. En el siglo XV, allá Toledo es una ciudad de España. En el siglo XV habían hombres que escasamente llegaban a la universidad o no llegaban a la universidad y dominaban 14, 15 idiomas, lenguas. Entonces, ¿eso qué repercute? Que la inteligencia de los hombres del pasado fue superior a la nuestra, no en tecnología, pero en cuanto de retención del manejo de sus neuronas. Porque ¿quién registra los datos cuando uno va a hablar? Son tus neuronas que lo grabaron o no lo grabaron. Si no lo grabaron o si escasamente grabaron, tienes que volver a repasar. Y hay cosas que no necesitamos repasar, ya lo sabemos. Ustedes saben, H2O es muy fácil, ¿no? La fórmula del agua, eso no se van a olvidar. Y hay cosas más complejas que no se olvidan. Un científico, por ejemplo, mira 1000 números telefónicos en una página con letra chiquita, no se olvida de esos números. Yo no tengo esa inteligencia, ¿no? Es propio de los científicos, nada más. Un científico que tiene mayor cantidad de neuronas en su cerebro. Entonces, los ejemplos que puedes registrar de cualquier época, Nicole, bienvenido. Está bien, profesor, así será entonces. Claro, así es. Entonces, yo con esto finalizo la sala. Profesor, A ver, pregunte. ¿para cuándo va a ser la entrega del primer borrador? Bueno, la entrega haríamos hasta el 15, porque hay que ensayar, hay que ensayar. Bueno, algunos, por ejemplo, en otro grado hay niños o niñas que tienen dominio de palabra, ¿no? Y algunos no lo tienen. Sí tienen buena redacción, pero en cuanto a la expresión,
facilidad de palabra, no la tienen, entonces hay que entrenar. Por eso yo les digo, en cada 10 minutos, a partir de mañana va a ser más riguroso el ensayo. En esta primera fase, esta y otra semana pueden leerlo, pero en la penúltima semana ya tiene que ser sin el papel. Miran un esquema y pueden ya disertar, ¿de acuerdo? Entonces, preparar en Power o Word, me lo envían, entonces con la corrección también les voy a devolver su archivo, ¿de acuerdo? Ya, entonces en eso quedamos. Hasta el día de mañana. Profesor, hasta mañana.